A esta hora y a propósito de este debate que se desarrollará en Perú, vamos a conectar con nuestra corresponsal Verónica Insasti para ampliar con los detalles sobre este debate donde se presenta Keiko Fujimori y Pedro Castillo. Saludos, Verónica. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Así estamos a minutos de iniciar el debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones. Hay mucha expectativa, hay un cordón policial de 1000 efectivos para dar seguridad a ambos candidatos. Y bueno, tanto Pedro Castillo como Keiko Fujimori se juegan aquí en este debate prácticamente la próxima elección, ya que según las últimas encuestas aún hay un 20% de la ciudadanía que o está indecisa por uno u otro o hasta el momento dice que va a votar en blanco o viciado. Las últimas encuestas el día de hoy dan prácticamente un empate técnico. Ipsos, por su parte, dice que el 51,1% de intención de voto le favorece a Pedro Castillo contra 48,9% a Keiko Fujimori, y la encuestadora IEP le da 40,3% a Pedro Castillo y 38,3% a Keiko Fujimori. Vamos a conversar, antes que inicie este debate, con el analista político y escritor Martín Guerra. Muchas gracias, Martín, está con nosotros ya. Y queríamos preguntarte primero, ¿tú crees que la gran mayoría de los ciudadanos que aún están indecisos vayan a definir su voto después de escuchar a ambos candidatos esta noche? Martín, te escuchamos. Hola, Verónica, buenas noches, ¿cómo estás? Lo primero, decir que los debates tal como se plantean, por lo menos en las elecciones peruanas, son más que nada un show business, ¿no? Una especie de propaganda política de los programas de los candidatos. No me refiero específicamente a esta elección, pero en general ha sido así y también lo vimos en el debate anterior. Entonces, creo yo que el voto general en todo el país, me refiero sobre todo a la zona andina o a las provincias de la costa y la parte amazónica, ya está definido. Creo que ese voto no cambia. Lo que podría cambiar son algunos indecisos que están entre los votos en blanco, ¿no? Los que no saben o no opinan en las encuestas. Yo creo que los otros votos ya están definidos y probablemente podrían cambiar en un porcentaje mínimo, pero no creo que el debate vaya a alterar muchísimo la perspectiva de votación de las personas. Ahora, esta campaña ha estado marcada por la polarización y el llamado terruqueo hacia el candidato Pedro Castillo, ¿no? Liderado por los grupos hegemónicos de poder económico y mediático. ¿Tú has visto, recuerdas alguna campaña anterior con este grado de polarización o cómo has visualizado esta? Creo que no. Si bien es cierto, se han dado en las últimas décadas posiciones de progresistas, por lo menos en el programa, ¿no? En la época de Ollanta Humala, en el programa político que no lo construye solo, sino también con sectores progresistas y de izquierda, pero que al llegar al gobierno el año 2011 no cumple ninguna de las cosas que se habían planteado en el programa. En esa época en que estaba vivo, además, el comandante Chávez y toda la derecha decía que de ganar Humala se iba a colocar en el cinturón de los países progresistas de América Latina, lo que ellos llaman el chavismo o la revolución bolivariana. Ni siquiera en esa época hubo el nivel de terruqueo que sí lo hubo, ¿no? Y de satanización. En esta elección han llegado a niveles extremos, que suman posiciones clasistas, racistas, unas mentiras consuetudinarias, incluso la manipulación de noticias que tienen que ver con hechos dolosos para el pueblo peruano. Entonces, que ya lo han hecho antes, ¿no? Han usado el tema de los atentados y el terrorismo, por ejemplo, en las elecciones de 2011 y 2016, pero incluso en esta elección ese tema ha sido de una manera bastante burda y bastante terrible, ¿no? Por decirlo menos. Creo que es el peor escenario de polarización que estamos viviendo en las últimas décadas. ¿Y tú crees que eso ha influido en el temor del ciudadano que inicialmente quería optar por Pedro Castillo y se ha retractado? Ahora, habría que ver si retractarse es tan fuerte. Es una posición personal, ¿no? Muy
desconfiado de las encuestas porque me baso para eso en las anteriores elecciones y las cifras que ellos entregan y los crecimientos inauditos de candidatos a último momento, y siempre colocarlos con un punto de diferencia para después tener nivel de maniobra. Una elección se gana a través de un tema político, ¿no? Pero influye muchísimo el poder mediático. Pero sí debe haber influido porque recordemos pues que el miedo y la zozobra que genera el fascismo siempre desde los medios, desde los gobiernos, cuando les ha tocado estar en el poder de turno, causa pues en la población con poco conocimiento político una preocupación verdaderamente respetable, ¿no? Ahora, ese es ver, por un lado, los votos que haya perdido Castillo, pero también es importante ver que la opción que representa Pedro Castillo está en estos momentos consiguiendo un nivel de votación inusitado que una posición progresista en el país no conseguía en mucho tiempo, y que es una candidatura que está planteando desde un proceso constituyente hasta revisar los contratos de los recursos naturales entregados a las transnacionales y ver el tema, por ejemplo, de la tributación, entre otras cosas, ¿no? Entonces, el programa es un programa muy interesante y de cambio profundo. Se plantea un proceso constituyente y millones de personas están votando por esa opción. Eso creo yo que es más poderoso que el que haya perdido algunos puntos según las encuestas de votantes. Ok, bueno, Martín, te agradecemos muchísimo este análisis. Vamos a dar ya pase al debate presidencial que vamos a transmitir en directo por la señal de Telesur. Estamos ya viendo que los candidatos se encuentran listos para iniciar este debate. Recordamos que son 6 bloques, durará aproximadamente 2 horas y 40 y empieza...